Gracias por continuar en A Esta Hora con Obniel Ramírez. Recuerde conectarse a nuestro canal de YouTube de Primera Mano RD y también al canal de YouTube Voz Media Network. Gracias a los que nos siguen por el canal 16 de Altiz, 18 de Claro, 85 de Claro, 85 de Win Telecom. Todas las noches de 8 a 9 de la noche. Y hoy contamos con la presencia del ingeniero Carlos Peña. Yo no sé si él se siente más cómodo que le diga ingeniero Carlos Peña, pastor Carlos Peña o Carlos. Bienvenido. Obniel, un placer saludarte a ti, saludar a tu audiencia, felicitarte por el trabajo que haces cada día. La gente te valora y distingue esta labor misionera comunicacional que desarrollas. Así que te insto y motivo a seguir adelante. Un placer. Le voy a decir Carlos entonces. Carlos, desde ayer o desde el fin de semana, usted es una persona que todos los días la gente lo ve y lo escucha. Yo mismo en ocasiones lo veo y lo escucho. Y valoro mucho también sus comentarios y sus posiciones, que no siempre van con la corriente. Pero llamó la atención las palabras fuertes, como algunos dijeron, que usted utilizó el fin de semana respecto al actual ministro de Vivienda, Carlos Bonilla, que ha sido una persona que está en la palestra pública en los últimos 3 años por diferentes situaciones. ¿Por qué le llamó ladrón, estafador? ¿Qué hay detrás de eso? Obniel, el que estafa es un estafador y el que roba es un ladrón. El usted despojar a una familia humilde de recursos que con sudor de su frente han podido obtener y que compraron un inmueble creyendo que era digno o merecedora de confianza, la empresa a la que se lo estaba comprando, pues sencillamente eso es una estafa. Y me voy de manera muy específica a lo que ha ocurrido con cientos de familias que han llegado de nosotros con estafas claramente evidentes de la empresa CBS, que es propiedad del ministro de Viviendas. Esas siglas CBS son las siglas de Carlos Bonilla Sánchez. Pero él no había dicho el año pasado que él estaba fuera de esa empresa y que ya no tenía que ver con eso y que sus posiciones estaban lejos de ahí, que él era ministro de Vivienda. Totalmente falso, totalmente falso. En el mes de marzo reposa en mis manos una transferencia de fondos donde él está reembolsando a uno de los afectados de este caso que llevó el tema hasta lo más lejos en los tribunales y tuvieron que devolverle todo el dinero de la operación fallida de la adquisición de ese apartamento. Y en esa operación, en esa transacción electrónica que se ve ahí, dice aprobado por Carlos Bonilla Sánchez. O sea, él sigue despachando en su empresa. No es verdad. Y él argumentó eso cuando salió a la palestra la manera terrible en que ha adquirido los 150,000 metros cuadrados en de los terrenos del canódromo. ¿Es ilegal que él como funcionario público participe también en esta empresa de actividad privada? O sea, ¿qué de malo tiene? No, no tendría nada malo si fuera una empresa que se dedicara a vender chinas o que se dedicara a vender zapatos, pero es una empresa que se dedica a construir un rubro que él, en el brazo del gobierno, juega un papel importante, tan importante que incluso está vinculado a la permisología para la construcción de viviendas. O sea, él está haciendo las funciones de juez y parte en este momento. Por esa razón es que él ha querido venderse como desvinculado de esta constructora, pero no está desvinculado. Me acaba de llegar un video de gente que hace unos días estaba allá en la oficina que fue a reclamar y él llegó como nada y entró a su oficina y grabó y lo grabaron y lo tenemos también en nuestras manos, ese video. Hay grupos de WhatsApp integrados por personas que están estafadas. Me incluyeron en ese grupo de WhatsApp para uno enterarse de todo lo que está ocurriendo. En lo personal, Obniel, no tengo absolutamente nada contra Carlos Bonilla, en lo personal. Ahora me molesta que se estafe al humilde. Hubo una familia que fue a mi despacho y que llegó desde Italia y me dice, ingeniero, yo vine a recibir mi apartamento. Cuando voy a recibir mi apartamento, ¿sabe con lo que me encuentro? Primero, que no tengo ningún apartamento.
Y segundo, que el dinero que he pagado tampoco lo tengo, porque dicen ellos que ya yo lo he perdido. Y voy con otra joven que va y me visita a mi despacho y me dice, ingeniero, mire, yo pagué tanto, quedaron de entregarme el apartamento en este año 2003, me dicen ahora que me lo van a entregar en el año 2025 y yo ante esa situación le dije a la empresa, no me interesa ya tener ese apartamento. ¿Sabe qué me respondió? Me dice esa joven, la empresa CBS, que no, que si quiero rescindir el contrato y quiero desistir de la propiedad del apartamento, debo dejarle a la empresa el 60% de todo lo que se ha pagado y el 100% del monto que yo di para separar el inmueble. Ahora entiendo por qué usted le dice ladrón y estafador. Oiga, qué cosa, pero no se queda el tema ahí, sino que a todos esos adquirientes le están aumentando hasta un 40% el precio de los inmuebles. Y cuando se le pregunta a esa empresa, ¿por qué han aumentado ustedes el 40% de estos inmuebles? Bueno, es que ha habido un incremento en los precios. Y yo me pregunto, Valdés Albizu está diciendo que la inflación ronda el 5 o 6%. ¿Y por qué me están aumentando un 40%? ¿Quién está mintiendo? Está mintiendo un ministro del gobierno que está en el Banco Central, en este caso el gobernador, que es parte del gabinete, o está mintiendo otro ministro, que es en este caso el ministro de Vivienda, que a través de su empresa privada no está aumentando el 5 o el 6%, que dice el Banco Central, que es la inflación. ¿Cuál de los dos es el dato real de la inflación? ¿El 40% que está aumentando Carlos Bonilla en las viviendas de sus negocios privados o el 5 o 6% que está diciendo el Banco Central? Fíjate cómo entre las mentiras la gente queda entrampada. Si es el 40% y mañana el mismo gobierno, como está lamentablemente prestándose un viejo amigo nuestro ahí en Protecon, en Proconsumidor, perdón, para validar todas estas cosas, con mucho dolor tengo que decirlo, porque mientras en la administración pasada, que hubo de los pocos funcionarios que puede uno reivindicar su trabajo, doña Nina Castillo, sancionó esa empresa con 25 millones de pesos. A la empresa de Carlos Bonilla. A la empresa del ministro de Vivienda. 25 millones de pesos se le puso una sanción. Eso está en el portal de Proconsumidor. Entra al portal de Proconsumidor y se va a encontrar que se le puso una multa de 25 millones de pesos. ¿Por qué? Por esto mismo. Pero ahora cuando la gente va a Proconsumidor, lo que se encuentra es con alguien que lo que da es consejería pastoral. Yo digo, bueno, pero mándenmela a la iglesia a mí para yo darle consejería pastoral. La gente va a buscar justicia ahí y lo que le dicen, no, vayan. Ahora pónganse, el pastor es de Alcántara. Pónganse de acuerdo, traten de llegar a un consenso, traten de alimar las asperezas. No, señor. Nina Castillo le puso una multa de 25 millones de pesos. Ahora hay más razones para multar a esa empresa que la que hubo en aquel momento. Nosotros, ¿qué llamado estamos haciendo? Y yo me comprometo inclusive a sobre ese tema de esa empresa, porque hay otros temas de los que no vamos a hacer silencio, que van a salir y lo vamos a sacar más adelante, ¿no? Pero sobre este tema de esta empresa, que es un tema de una empresa privada, y no me interesa dañar los intereses de una empresa privada, pero tampoco puedo quedarme callado, viendo que hay cientos de familias que están siendo estafadas por una empresa. Hubo un joven que fue a mi despacho con ese tema, porque tenemos ya semanas en este caso, y va y me dice, mire, yo me gradué hace 2 o 3 años, y todos mis salarios que yo he recibido con mi primer empleo, todavía está en su primer empleo, yo lo he pagado con la separación de ese apartamento y completando el inicial para tener ese apartamento. Y ahora me dicen que me le están aumentando casi $30,000 al apartamento y no está para terminarse hasta más allá del año 2025. Entonces, algo está pasando ahí. Bueno, quizá es, Carlos, porque a propósito que tú mencionabas el tema del Banco Central, el ministro de Vivienda, todos nosotros nos quedamos estupefactos cuando el señor ministro de Vivienda logró una hazaña increíble de que un inmueble que según Catastro Nacional, tenemos la certificación, cuesta el terreno total 1.108 millones de pesos, estoy hablando del canódromo, él lo consiguió apenas en 298 millones de pesos. O sea, logró que el Banco Central, benigno, cariñoso, súper considerado, le descontara cerca de 800 millones. Eso es lo que dice el Estado. Porque si uno va
a las instituciones privadas, a los desarrolladores privados, dicen que ese terreno costaría entre 3.000 y 4.000 millones de pesos. Viendo eso, ¿no pudiera este ministro ser llevado a la justicia, pedir que tome una licencia, que se haga una investigación? Porque el Banco Central y los comunicadores bocina de este país dieron por bueno y válido la explicación que dieron sobre la compra y venta del canódromo. ¿Cuál es su opinión al respecto? Lo primero es que empieza mintiendo, y empieza mintiendo cuando dice que él no está vinculado a la empresa. No, él sigue despachando en la empresa y yo tengo prueba de eso. O sea, que él siendo ministro también compró al Estado con un préstamo del Estado, un terreno del Estado. Es que tengo una transacción bancaria de la empresa CBS que él la autorizó en el mes de marzo, desembolsándole o reembolsándole unos fondos aparte de los adquirientes de esa empresa CBS. O sea, que él sigue accionando desde esa empresa. Es lo primero, comenzó mintiendo. Lo segundo es que yo fui y visité empresarios vecinos próximos a ese terreno que está en la Colombia con Avenida Monumental, allá en la circunscripción 2 del Distrito Nacional. Y acababan de comprar terrenos en esa zona por $300 el metro cuadrado. Él compró el metro, Carlos Bonilla, a $32 el metro cuadrado. Oiga bien, o sea, el metro que otros vecinos al lado del el canódromo compró, y hasta unos negocios grandes ya hay construido ahí, a $300 cada metro cuadrado. Ahí mismo al lado, Carlos Bonilla lo compró en $32 el metro cuadrado. Entonces, este tema va a destapar una caja de Pandora, porque este tema va a obligar a que se haga una investigación exhaustiva de todos los activos del pueblo dominicano que el Banco Central ha vendido durante todos estos años. O sea, quizás por eso la resistencia y la oposición a que este tema se abra. Ya yo le llevé el caso a Miriam Germán. Nosotros, en nombre del Partido Generación de Servidores, le solicitamos a doña Miriam Germán que abra una investigación sobre la manera en cómo el señor Carlos Bonilla adquirió los terrenos del canódromo. Pero tú fuiste legislador, Carlos, y se supone que el Congreso, que está para fiscalizar compra y ventas del Estado Dominicano después que pasan de cierto monto, se supone que el Congreso debió dar su opinión sobre la venta de los terrenos del canódromo al señor Carlos Bonilla. O esperamos que el Congreso emita una opinión. Ahora, yo tengo una duda. ¿Puede el Congreso, por ejemplo, el señor presidente del Senado, puede convocar al Senado para que dé una opinión sobre la venta del canódromo cuando su hijo es viceministro del Ministerio de Viviendas? No, es complicado, Miel, es complicado. De ahí viene la necesidad de que el pensamiento de Jean-Jacques Rousseau, de Montesquieu y de todos estos importantes liberales sobre la independencia de los poderes del Estado se ponga en práctica para que exista un verdadero peso y contrapeso en la política. Aquí no ocurre eso. Usted ve a don Eduardo Estrella inaugurando junto con Luis Abinader una calle, una cosa de las poquitas cosas que inauguran, y usted dice, pero entonces este individuo tiene en su rol el más importante, que es el de fiscalizar. ¿Cómo usted va a fiscalizar algo que usted mismo está participando en su inauguración? O sea, que hay un problema serio de los roles. Como ve a un senador en la provincia de Monseñor Noel juramentando a un funcionario que va por el Poder Ejecutivo. O sea, como que no se ha entendido realmente lo que está pasando, y vemos a la dirección del PRM que en el día de hoy salió anunciando con un afiche allá en San José de las Matas, en Sajoma, que la dirección del PRM está llevando a Inespre para Sajoma, para San José de las Matas, para vender allá los productos de Inespre. Siento que el PRM no está comprendiendo la diferencia que hay entre un partido político y el Estado. El Estado le pertenece a todos. Todos somos el Estado. Por esa razón no estamos de acuerdo con que haya ese solapamiento entre las funciones del Estado y las funciones de un partido político, que en este caso se agrava un poco más. ¿Por qué se agrava un poco más? Porque Luis Abinader le ha entregado el gobierno a una serie de niños ricos que están haciendo desde el gobierno todo lo que ellos entiendan, bajo la premisa de que nadie los va a cuestionar porque llegaron al poder con dinero. No. Aquí el gobierno del PRM ha demostrado que no es verdad que por ser rico e ir al gobierno siendo rico, usted no va a robar, usted va a robar.
Lo único que va a robar y va a querer vender la idea de que usted no está robando porque usted no necesita. No, la avaricia del hombre, cuando no tiene lo que creemos en la palabra del Señor, la presencia de Dios en su vida, es ilimitada. Y si usted se acostumbró a vivir con mucho, cuando usted llegue donde se va a administrar fondos, en este caso más de $1 billón, que es el presupuesto general del Estado, usted va a coger, va a crear los mecanismos como se han creado ahora los fideicomisos, Miel. Los fideicomisos son una nueva metodología de privatización de la cosa pública y de estatización de las pérdidas, como es el caso de Bucangé. El caso de Bucangé allá en Pedernales. Bucangé se va a realizar uno de los mayores crímenes ecológicos nunca antes realizados en el Estado Dominicano, en tierra dominicana. Manglares que no tienen reproducción en otros lugares de la isla española inclusive. ¿Y dónde se está haciendo eso? En un parque nacional. En el Parque Nacional Jacagua. ¿Y el ministro de Medio Ambiente qué dice? ¿Sabe lo que hizo? Entregó los permisos para que se le sacaran títulos de propiedad a esa zona protegida. Ese ministro de Medio Ambiente también entregó los permisos para instalar la barcaza que está en los Negros de Azua y que está también en la zona de amortiguamiento de otro parque nacional. Ese ministro de Medio Ambiente, y no me gusta dirigirme a ellos, porque ellos tan solo son los caninos que están ladrando y que muerden. Hay que dirigirse al amo. El responsable de eso es Luis Rodolfo Abinader Corona. Si la laguna de Saladillo, allá en la frontera, la están destruyendo y desbaratando, no es por el permiso de ese Arajato, es con la venia del gobierno central. Y el pueblo dominicano tiene que saber eso. No es verdad lo que algunos dicen. No, él es bueno, él tiene buenas intenciones, son sus funcionarios que no lo ayudan. No, eso no funciona. Eso no funciona. En el gobierno el responsable es la cabeza del gobierno. La cabeza es la que dirige por dónde la banda va a tocar y cuál es la partitura que se va a tocar. Y si un músico no me está funcionando, pues lo quito y pongo otro músico que toque a la frecuencia y con la partitura que yo como maestro de la banda quiero que se toque. De ahí la importancia, Daniel, de ya llegar al punto de rompimiento. Otros países lo hicieron. Otras naciones decidieron ya romper con el viejo esquema, con el antiguo régimen, romper con partidos políticos que durante décadas se alternaban en el poder para nada, porque tú escuchas ahora al presidente Abinader hablar, por ejemplo, y como él hablaba en la campaña, pues tú comprabas ese discurso y tú dirías, por fin vamos a dar el salto. Pues se ha dado un salto, pero hacia atrás. Se ha dado un salto hacia atrás. A este pueblo se le prometió energía eléctrica abundante y barata. Hoy no es abundante y no es barata, todo lo contrario. Nos la ha aumentado un 30%. Tú y yo, Niel, y usted que me está viendo, tiene que pagar un 30% más la energía eléctrica hoy. Eso equivale a $25 millones. Todos los meses, adicional a lo que antes pagábamos, nos está sacando el PRM. En materia de seguridad ciudadana, no dan pie con bola. Es un fracaso. Plan tras plan. Planes que lo sacan al vapor porque llegaron sin plan al gobierno. Nosotros tenemos un plan. Generación de Servidores tiene un plan para tan pronto lleguemos al gobierno, comenzar a ejecutarlo y hacer de República Dominicana el país más pacífico de todo este hemisferio con la ayuda de Dios. ¿No crees tú que la gente podría tener miedo, Carlos? Porque tú, con las declaraciones que das de que en otros países la gente ha roto con el sistema tradicional de partido y dice, no, yo quiero a alguien nuevo porque me cansé. Pasó en Venezuela, por ejemplo, con los adecos y los copellanos. Se acusaban de corrupción mutuamente y vino Chávez. No fue lo mejor, pero fue lo que parió la sociedad en el momento de hartazgo. Luis llegó sobre una base. Fin de la corrupción y fin de la impunidad, que eran los discursos que Marcha Verde y Plaza de la Bandera tenían y que él se montó en esa ola. Si a ti te tocara evaluar ahora mismo ese discurso para el voto del 24, que aparentemente Luis se va a presentar de nuevo, ¿cuál sería tu puntuación? No, lo primero es que los resultados deben hablar, Miel. Yo como ingeniero creo mucho en los resultados. El ingeniero puede construir lo que construya. Si al final del camino la obra no se mantiene firme, no sirvió nada lo que hizo. ¿Cuáles han sido los resultados de esta lucha contra la corrupción? ¿Cuántas personas hay con una sentencia de la cosa irrevocablemente juzgada?
¿Cuántas personas hay en la cárcel producto de estos grandes casos de corrupción? Y te voy a vaticinar algo más. Aún los que quedan de la nueva operación esta de Calamar, prepárate a verlo en las calles, en sus casas, en los próximos meses, ¿no? Entonces, en términos reales, aquí lo que ha habido es una consolidación de la impunidad. El PRM ha venido a consolidar la impunidad. Y en ese proceso de consolidación de la impunidad, pues van a negociar todo lo que puedan negociar con los partidos que ellos saben que pueden entrar en negociaciones con el PRM y con ese gobierno. ¿Por qué razón? Porque un gobierno nuestro no será un gobierno ni de continuidad de lo que hay, ni siquiera de transición. Será un gobierno de rompimiento. Y el pueblo dominicano no debe tenerle miedo al rompimiento. Nuestro gobierno será un gobierno de disrupción. Es marcar una dirección diferente a la ruta que hasta ahora ha llevado la línea o la curva en República Dominicana. Y tenemos planteamientos serios, comprometedores, como cuáles, como eliminar las AFP privadas y las ARS privadas. Estamos comprometidos con eso. Maldito robo eso. Estamos comprometidos con eso. Ahí hay 2.000 millones de dólares que con la complicidad de socios que tienen las AFP y las ARS en la cúpula de los 3 partidos que están delante de Generación de Servidores, con esa complicidad han logrado permanecer en el Congreso inalterable la ley que salvaguarda este estado de cosas. Nosotros la vamos a eliminar y vamos a crear otro mecanismo que ya lo hemos diseñado, ¿no? Donde, por ejemplo, la pensión y la salud no sean ni del Estado ni del sector privado, sino de los mismos empleados y trabajadores que cotizan en la TCS. ¿Qué piensa Generación de Servidores? Generación de Servidores es el partido de Carlos Peña nuevo. Si usted quiere, inscríbase y dígale a sus familiares que se inscriban también. Gracias, Daniel. Carlos, uno de los anhelos centrales de la sociedad dominicana fue el tema del Ministerio Público Independiente, o de la justicia independiente, como la gente decía en su ignorancia a veces. ¿Tú crees que hay justicia o Ministerio Público Independiente? Por ejemplo, cuando en el mismo caso de Carlos Bonilla hay un informe del Ministerio de Hacienda, de la Unidad Antifraude, donde dice que ahí hay de todo en ese ministerio donde él está. ¿Tú todavía crees que haya justicia independiente o Generación de Servidores, el partido tuyo, tu gobierno, produciría ese verdadero ministerio independiente? Nosotros crearíamos una justicia objetiva, porque en términos de independencia, Obniel, todos dependemos de algo o de alguien. Yo dependo de mis principios judeocristianos. O sea, no me saques de ahí porque entonces me vas a llevar a un momento de dependencia que tendré que ponerlo y revelarlo, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, todos dependemos de algo. Dependemos muchas veces del consejo de mamá, dependemos del consejo de un amigo, dependemos de lo que el texto sagrado judeocristiano nos enseña. Sin embargo, es posible construir una justicia objetiva, una justicia que mire a todos como Montesquieu establecía que debíamos ser. La justicia, al igual que la ley, debería ser igual para todos como la muerte, que a todos nos llegue sin problema y sin distinción. Ahora, cuando tú te das cuenta que llevas una comunicación a doña Miriam Germán, la señora Procuradora General de la República, para que investigue cómo Carlos Bonilla compró esos terrenos allá del canódromo, y pasan meses, y vienen meses, y no pasa nada, y ni siquiera una carta pidiéndote disculpa te envían a tu oficina, pues entonces tú tienes que decir, estamos ante una justicia selectiva. ¿Qué hará Generación de Servidores? El Poder Judicial es el único poder del Estado que es elegido por un grupo de políticos que se encierran en un cuarto frío llamado Consejo Nacional de la Magistratura y ellos eligen ese otro poder del Estado. Nosotros queremos hacerlo diferente. Queremos que en lugar de equivocarse 9 personas que integran el Consejo Nacional de la Magistratura, se equivoquen 10,5 millones de dominicanos. Vamos a someter a los jueces de las altas cortes, entiéndase, a los miembros de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, del Superior Electoral y al Procurador General de la República, los vamos a someter a votaciones universales. Que el dominicano vote, porque si vota por los senadores, que es el poder legislativo y los diputados, y vota por el presidente y el vicepresidente, que es el poder ejecutivo, ¿por qué no votar el ciudadano directamente por su poder judicial? Para que así le dependa, que no dependa de un decreto. No me puede hablar de independencia
cuando yo dependo de que me den un decreto o de que me lo quiten. O que te llama el presidente, mira, está fuñendo con tal grupo, no joda con eso. Doña Miriam, con todo el respeto que me pueda merecer, ella depende de un decreto. Depende de un decreto. ¿Cuándo habrá verdadera objetividad en el Ministerio Público y en la justicia en sentido general? Cuando esos jueces que dirigen esas altas cortes y en la misma Procuraduría General de la República provenga su poder y su autoridad del soberano pueblo a través de la vía del sufragio universal. Carlos, se nos acabó el tiempo. Tú eres un hombre de televisión y de radio y sabes que es limitado. En buena compañía el tiempo pasa rápido. Pero tiene que volver pronto porque quiero que hablemos de generación de servidores ampliamente y hay un tema que tú y yo tenemos que tratar aquí, que es el robo del sector eléctrico. Eso es un tema que Carlos es un experto y yo creo que ese es un chin. Entonces vamos a tratar ese tema porque entiendo que parte de lo que podemos aportar en la sociedad es que despierten de todo esto que está pasando. Gracias, Carlos. Es un honor. Señores, mañana nos volvemos a encontrar a las 8 de la noche. Suscríbase al canal de YouTube de Primera Mano RD y Voz Media Network. Hasta mañana, si Dios quiere. Dominicanos.